Hola, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Judith Cano y en representación del equipo Deusto Internacional os damos la bienvenida a los Deusto International Talks y en concreto a esta sesión que se integra dentro de la serie Global África. Antes de comenzar, nos gustaría informar que la sesión está siendo grabada y que se pondrá a disposición de todas las personas que estéis inscritas. Por otro lado, en relación al desarrollo de la sesión, os informamos de que disponéis del chat para hacer cualquier pregunta que pueda surgir a lo largo de este webinar y las preguntas se contestarán al final del mismo. La sesión de hoy, titulada El conflicto del Sáhara Occidental, política o derecho, ha sido seleccionada para inaugurar esta serie Global África por su relevancia actual y especialmente hoy, aniversario de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La sesión ofrecerá un recorrido histórico del conflicto desde el prisma del derecho internacional, con especial impacto en los derechos humanos y a las iniciativas puestas en marcha para su protección y defensa. Entonces, para hablar de todo ello, contamos con María López Belloso, doctora en Derechos Humanos por la Universidad de Deusto, donde ejerce como investigadora en el equipo de Deusto Valores Sociales. Ella cuenta con una sólida trayectoria en investigación, tanto desde la producción científica como la gestión de la misma y su actividad docente. Comentar también que lleva más de 20 años trabajando en esta temática. Su tesis sobre las víctimas saharauis de desaparición forzada en el Sáhara Occidental fue galardonada con el premio Jaime Brunet. María, sin más dilación, cuando quieras. Muchas gracias, Judith. Voy a compartir mi pantalla ahora, ¿vale? Para que todos podáis ver la presentación. Un minutito. Vale. ¿Estáis viendo mi pantalla ahora, Judith? Sí, María. Vale. Gracias. Bueno, pues como os comentaba Judith, el título de esta presentación es Sáhara Occidental, política o derecho, y el objetivo principal de la sesión es tratar de repasar los elementos del conflicto del Sáhara Occidental desde una perspectiva histórico-jurídica para entender qué es lo que está pasando hoy en día y por qué hay una situación de vuelta al conflicto armado en el caso del Sáhara Occidental. Para aquellas personas que no conozcan bien el conflicto del Sáhara Occidental, el Sáhara Occidental es un país del norte de África, calificado como territorio no autónomo por las Naciones Unidas, tiene una extensión aproximada de unos 266.000 kilómetros cuadrados y su población, hay debate en torno a cuántas personas la componen, pero estaríamos hablando de alrededor de unas 300.000 personas. Actualmente el territorio está dividido por un muro que separa el territorio de norte a sur, como veis aquí esta línea roja, y que separa la parte del territorio que está controlada ahora mismo, ocupada por Marruecos, y la parte que está administrada por el Frente Polisario, que es el Movimiento de Liberación Nacional y el representante legítimo del pueblo saharaui. El territorio del Sáhara Occidental es una colonia española que fue considerada como tal de acuerdo al Tratado de Berlín y que incluso llegó a ser considerada como una provincia española, la provincia española número 53, ¿no? Entonces, la relación del territorio con España, su potencia administradora, va a marcar claramente el desarrollo de todo el conflicto y sobre todo se va a ver marcada por la actitud que ha tenido España respecto al territorio y sobre todo respecto a sus habitantes, ¿no? Para poder entender un poco cuál es la situación actual, voy a utilizar una línea de tiempo que os estoy mostrando ahora, en la que nos vamos a mover un poco de adelante a atrás para intentar entender dónde estamos ahora mismo y cómo hemos llegado a la situación actual de 2020, ¿no? Entonces vamos a ir viendo un poco desde adelante hacia atrás unas veces y otras veces de atrás hacia adelante, cuáles son los hitos y los hechos que han marcado el conflicto desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, ¿no? Pero nuestro punto de partida va a estar en 2020 y en la situación que tenemos a día de hoy, que es la ruptura de un alto el fuego que estaba vigente desde 1991, y vamos a tratar de entender un poco cuál es el origen de esta ruptura del alto al fuego, ¿no?
Entonces, esta ruptura del alto al fuego se produce por un conflicto que se da en la brecha del Guerguerat. ¿Qué es la brecha del Guerguerat? Podéis ver en esta diapositiva dónde se ubica, en esta pequeña península que hay al suroeste del territorio, que se ve ampliada en la parte derecha de la imagen, donde veis que está la zona del Guerguerat y hay una zona roja, una línea roja, que es ese muro que decíamos al principio que divide el territorio de norte a sur. Ese paso que hay ahora, que se marca como Guerguerat, supone actualmente el paso fronterizo más transitado de África, y es un paso fronterizo que en el momento en el que se construyó el muro y en el que se firmó un acuerdo que va a marcar un poco el futuro de esta zona y las circunstancias actuales, no existía. Es decir, el muro llegaba hasta el borde del territorio, hasta la costa, y no existía ningún paso entre la zona ocupada por Marruecos y la zona controlada por el Frente Polisario, y mucho menos con la frontera con Mauritania, ¿no? Aquí podéis ver un poco mejor cuál es este estatus de la zona del Guerguerat y dónde se define el estatus de esta zona, ¿no? Podéis ver que es una zona que tiene distintas áreas territoriales y distintas consideraciones, ¿no? Y dónde se regula el estado de esta zona, de esta pequeña franja de territorio, en el denominado Acuerdo Militar número 1, que se firmó entre las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos por un lado y la MINURSO por otro, y por el otro lado por las Fuerzas Militares del Frente Polisario y la MINURSO por el otro lado, en diciembre de 1997. Este Acuerdo Militar número 1, en su artículo 2, establecía las distintas partes del territorio, y en concreto establecía una franja de amortiguación o buffer zone, que abarcaba un ancho de 5 kilómetros y que va todo a lo largo del muro que separa los territorios, y desde el sur al este de esta línea, y que en este caso el muro no está incluido dentro de la zona de amortiguación. Además de definir cuál es esta zona o esta franja de amortiguación de 5 kilómetros, que es esta parte que veis aquí con franjas amarillas en la imagen, el Acuerdo Militar número 1 establecía restricciones de actividad militar dentro de estas áreas, y concretamente dentro de la franja de amortiguación estaba terminantemente prohibida la entrada de personal o el equipamiento de las Fuerzas Armadas marroquíes y de las fuerzas militares del Frente Polisario por tierra, por aire, y el uso de armas en esta zona está prohibida, y el uso de estas se consideraría una violación del alto el fuego, ¿no? Entonces, ¿en qué contexto se firma este acuerdo militar en 1997? Como os decía, vamos a utilizar esta línea de tiempo, vamos a ir y venir en esta línea de tiempo. No os voy a dar una perspectiva del conflicto en orden cronológico en este caso, sino que voy a centrarme en los hitos que nos han hecho llegar hasta aquí, ¿no? Concretamente, en 1997 se celebró el 9º Congreso del Frente Polisario. Ya se había visto que había fracasado el primer intento de solución del conflicto, el plan de arreglo no había conseguido llevarse a la práctica, no se había podido celebrar el acordado referéndum de autodeterminación, y entonces el Polisario en ese 9º Congreso empieza a considerar el plan de paz como un fracaso, y empiezan a sonar las primeras voces que llaman a la ruptura del alto el fuego y a la vuelta a la guerra, ¿no? Por otro lado, ante esta situación, Naciones Unidas empieza a ver que hay un riesgo alto de fracaso del plan de paz, y empieza a promover una serie de negociaciones entre las partes, concretamente de la mano del enviado especial del secretario general James Baker, que bajo su auspicio se celebran las negociaciones de Houston, Lisboa y Texas en 1997, desde julio de 1997 hasta diciembre de 1997. El principal problema que había en este momento para implementar el plan de arreglo y llegar a la implementación efectiva del referéndum radicaba en el censo.
Se había acordado en el plan de arreglo, como veremos más adelante, que este referéndum de autodeterminación se realizara con un censo que se iba a hacer sobre la base del censo que realizó España en el territorio en 1974. Pero pese a haber acordado esto, Marruecos estableció que, pues bueno, que quería incluir otra serie de criterios y concretamente quería que otras tribus que realmente no estaban asentadas en el territorio en esa fecha pudieran formar parte del censo electoral en el referéndum de autodeterminación. Y Marruecos pretendía que el hecho de que un solo miembro de otras tribus, obviamente no implantadas físicamente en el territorio, fueran ya un argumento que diera derecho a la totalidad de los miembros de las tribus a ser incluidas en el censo del referéndum. A lo largo de estas negociaciones que tuvieron lugar en Houston, Lisboa y Texas, Marruecos aceptó no patrocinar directa ni indirectamente ni presentar para su identificación a los solicitantes pertenecientes a estas tribus que estaban en disputa y que no figuraban en el censo de 1974. Y de esta forma se permitía que la MINURSO continuara con el proceso de identificación del resto de solicitantes y que siguiera el proceso de celebración del referéndum que se había acordado, ¿no? Cuando se firma en estos acuerdos de Houston, Lisboa y Texas, en este contexto se firma este acuerdo militar número 1 y en la resolución 1998/35 se establece que cualquier actividad que sea distinta a aquello que se ha acordado en este acuerdo militar número 1 tiene que ser comunicada a las partes y que puede considerarse como una violación del alto el fuego. ¿Qué había pasado entonces con el plan de paz y con el alto el fuego que se había firmado en 1991? El plan de paz que se adopta oficialmente bajo el paraguas de Naciones Unidas en 1991, pero que venía de los esfuerzos previos de la Organización de la Unidad Africana, que empezó a trabajar en el tema en 1984 y que culminó en 1988, establecía el referéndum de autodeterminación como vía para solucionar el conflicto del Sáhara Occidental, que obviamente es un conflicto de descolonización inconclusa, en el que para poder solventar el conflicto de acuerdo al derecho internacional se tenía que celebrar un referéndum de autodeterminación. Y así se plasmó en este plan de arreglo que se firmó entre las partes, primero bajo los auspicios de la Unión Africana en 1988 y después bajo el auspicio de Naciones Unidas en 1991, consolidando así este alto el fuego entre las partes que ha estado vigente hasta el 13 de noviembre de este año y también dando lugar a la creación de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental, la MINURSO, que es una misión de paz que está presente en el territorio desde esta fecha de 1991. Como hemos comentado, en este plan de arreglo se establecían los criterios para la celebración de este referéndum de autodeterminación y fue ahí donde empezaron los problemas con a quién se podía incluir y a quién no en ese censo para la realización del referéndum. Entonces, estos fueron los problemas que dieron lugar al estancamiento del proceso de paz y a la celebración del referéndum de autodeterminación, que según los acuerdos tenía que haberse celebrado en 1992, se dilató el proceso, no se consiguió celebrar el referéndum en 1992 y por eso se tuvieron que celebrar las negociaciones de Houston, Lisboa y Texas que acabamos de mencionar y se llegó a firmar el acuerdo militar número 1 que hemos mencionado. Pero vamos a volver otra vez a la zona del Guerguerat y vamos a ver ¿qué es lo que pasó en el Guerguerat en este mes de noviembre de 2020? Empezó un poquito antes, como vamos a ver ahora, para que el Frente Polisario considerara que se estaba rompiendo el alto el fuego firmado en 1991 y que se estaba incumpliendo con lo dispuesto en el Acuerdo Militar número 1. Pues bien, en octubre de 2020 un grupo de civiles saharauis se congregó en una carretera, en un paso que ha construido Marruecos en esa franja del Guerguerat que hemos visto al principio, un paso que no existía en el momento en el que se firmó ese acuerdo en 1997, sino que se empezó a construir en 2001, ¿no?
Lo que reclamaban este grupo de civiles saharauis, e insisto, civiles saharauis, no había ningún componente de las Fuerzas Armadas del Frente Polisario en este grupo que se congregó cortando esta carretera, reclamaban que se interrumpiera la explotación de los recursos naturales del pueblo saharaui a través de este paso fronterizo, y además se pedía a la comunidad internacional que se implicara realmente en el proceso de paz para poner fin a un conflicto que duraba más de 45 años. Pero, ¿por qué el tráfico por el paso del Guerguerat supone una violación del alto el fuego? Pues necesitamos volver un poco otra vez hacia atrás, ¿no? Hemos visto al principio que en esa franja que se establecía en los acuerdos militares, en el acuerdo militar número 1, no había ningún paso cuando se firmó este acuerdo en 1991. Entonces, la primera mención que se hace al intento marroquí de construir un paso en esta zona se recoge en los informes del Secretario General de 2001, el informe 398 y el informe 613. En estos dos informes, el secretario general recoge la preocupación que le ha trasladado el personal de la MINURSO porque se ha detectado actividad de Marruecos en la zona tendente a querer construir un paso en esa zona en la que no existía ese paso y que suponía atravesar la franja de amortiguación de 5 kilómetros hasta penetrar en el territorio mauritano. En estos dos informes del secretario general se plasma la preocupación del entonces secretario general y del representante especial William Eagleton y el comandante de la Fuerza General de la MINURSO, que en aquel momento era el francés Claude Bush, que advirtieron que este tipo de actividades no era conforme al acuerdo militar número 1 y que podían suponer un elemento que cuestionara el mantenimiento del alto el fuego. Entonces, es la primera vez en estos dos informes que aparece la brecha del Guerguerat en la documentación jurídica e histórica del conflicto del Sáhara Occidental, y aparece de manera explícita la preocupación tanto del secretario general como de la MINURSO por las actividades que estaba desarrollando Marruecos, verbalizando abiertamente que estas actividades contravenían el espíritu del alto el fuego y sobre todo del acuerdo militar número 1. Dada la intervención de la MINURSO y del enviado especial en este momento, en 2001, se consigue paralizar la actividad que Marruecos estaba realizando en la zona, pero ya la brecha estaba abierta, es decir, ya se había construido inicialmente, se había empezado a construir este paso ilegal en esta zona, atravesando esa zona de amortiguación que hemos comentado antes de 5 kilómetros. La situación se mantiene un poco en stand-by en lo que a la zona del Guerguerat se refiere. Seguimos con un conflicto que está estancado en el tiempo hasta que llegamos a 2016, cuando en los informes de Naciones Unidas y en los informes del secretario general se vuelve a recoger la preocupación porque Marruecos retoma las obras de asfaltado en esa carretera que había abierto en 2001 en esta franja de amortiguación. Y concretamente el Consejo de Seguridad, en su resolución 2351 de 2017, afirmó que estas tensiones en la zona constituían cuestiones fundamentales relacionadas con el acuerdo de alto el fuego y los acuerdos conexos, y que podían dar lugar a la ruptura del alto el fuego. Una vez más, la negociación del secretario general, del enviado especial del secretario general, derivan en que, una vez más, se paralice la actividad, pero ya la carretera estaba construida y a partir de este momento se inicia el tráfico de mercancías entre el territorio ocupado por Marruecos y Mauritania, y al revés, se convierte también en una franja de entrada, sobre todo de personas y de mercancías, desde el continente africano hacia el territorio ocupado por Marruecos. Ante este incumplimiento de lo establecido entre los acuerdos en las partes y del derecho internacional, ¿qué podemos hacer? Es decir, ¿qué es lo que establece el derecho internacional acerca del derecho del Sáhara Occidental? ¿Y qué es lo que establece la política? Es decir, ¿cuáles son los acuerdos políticos que se han alcanzado entre las partes y que afectan a la situación actual del territorio? Vamos a empezar haciendo una pequeña recopilación
de lo que establece el derecho internacional con respecto al conflicto del Sáhara Occidental y que vamos a ir viendo después en distintos momentos claves que vamos a ir recorriendo en esta línea de tiempo, en la que volveremos a retrotraernos a 1960 e iremos viendo cuáles son los distintos hitos hasta 2020, ¿no? En este caso, el derecho internacional es claro y el conflicto del Sáhara Occidental constituye uno de los casos de manual sobre el derecho a autodeterminación de los pueblos y sobre los ejemplos de descolonización. El Sáhara Occidental, de acuerdo con el derecho internacional y con el propio ordenamiento jurídico español, como se recoge en el auto de la Audiencia Nacional de 2014, es un territorio no autónomo cuya potencia administradora del territorio sigue siendo el Estado español. La postura del Estado español ha ido variando desde la posición inicial de defensa tácita del derecho a autodeterminación del pueblo saharaui en el primer gobierno de la democracia hasta el actual apoyo a la ocupación y a la anexión ilegal del territorio por parte de Marruecos. La segunda de las cuestiones que deja clara el derecho internacional es que el conflicto del Sáhara Occidental deriva de un proceso de descolonización inconcluso. ¿Por qué está inconcluso? Porque no se ha realizado efectivamente el referéndum de autodeterminación, que es lo que establece el derecho internacional para solucionar los problemas derivados de la colonización. La tercera de las cuestiones es que España sigue siendo, según el derecho internacional y como hemos dicho también, según el propio ordenamiento jurídico español, la potencia administradora del territorio. Es decir, en 1976, cuando España abandona el territorio, había firmado previamente en 1975 los denominados acuerdos tripartitos de Madrid, a través de los cuales se instauraba una administración temporal del territorio a cargo de Marruecos y Mauritania, pero que a efectos del derecho internacional no tienen validez porque España no era la propietaria de este territorio, no tenía soberanía sobre el territorio, con lo cual no podía ceder una administración de un territorio sobre el cual no tenía soberanía. Por lo tanto, a efectos del derecho internacional, España sigue siendo la potencia administradora del territorio del Sáhara Occidental y así figura claramente en el listado de territorios no autónomos de Naciones Unidas que está disponible en la página web de la propia organización y quedó claro igualmente en el dictamen, en la opinión consultiva que hizo el asesor jurídico de Naciones Unidas, Hans Corell, en 2002. De acuerdo al ordenamiento jurídico internacional y de acuerdo también a las propias resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por ejemplo la resolución 379 o la resolución 380, Marruecos es la potencia ocupante del territorio. Y esto tiene una importancia también a la hora de determinar cuál es el régimen jurídico del territorio. Es decir, Marruecos no es la potencia administradora del territorio en ningún caso, conforme al derecho internacional, sino que es la potencia ocupante del territorio. Esto quedó claro en el dictamen que el Tribunal Internacional de Justicia emitió en 1975, donde estableció la inexistencia de vínculos de soberanía entre el territorio del Sáhara Occidental y el Reino de Marruecos. Y quedó claro que el conflicto del Sáhara Occidental era un conflicto de descolonización en el que la forma de solucionarlo era garantizar el derecho del pueblo saharaui a la libre determinación. ¿Y cómo se realiza este derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui? A través de la celebración de un referéndum de autodeterminación. Como hemos dicho, en 2002 y ante las diferentes interpretaciones que Marruecos venía haciendo de esta documentación legal, el asesor jurídico de Naciones Unidas, a solicitud del propio presidente del Consejo de Seguridad, emite un dictamen sintetizando todos los aspectos jurídicos del conflicto del Sáhara Occidental, en el que se constatan todas estas cuestiones que hemos mencionado hasta ahora. Entonces, si volvemos un poco hacia atrás, encontramos con que en 1960 se firma la Declaración sobre la concesión de la independencia de los países y pueblos coloniales, la declaración, conocida como Declaración de la Descolonización de 1960, que se recoge en la Resolución 1514 de Naciones Unidas. En 1963, el territorio del Sáhara Occidental es incluido por primera vez en el listado de la Cuarta Comisión de Naciones Unidas a través de la resolución A/55-141 de 1963 y a partir de ese momento, de forma anual, la Cuarta Comisión, el Comité de Descolonización, empieza a evaluar anualmente la cuestión del Sáhara Occidental
desde el prisma de la descolonización y del régimen de administración fiduciaria de Naciones Unidas. En 1975, después de mantener distintas posiciones en el ámbito de Naciones Unidas, Marruecos, después de haber conocido la opinión del Tribunal Internacional de Justicia en su dictamen, decide interpretarlo a su manera y decide lanzar lo que se ha conocido como la Marcha Verde, que en realidad nunca fue verde porque ni fue pacífica ni fue civil, sino que enmascaró una ocupación militar del territorio por parte de Marruecos desde el norte y por parte de Mauritania desde el sur, y que supuso un momento clave porque en el contexto de esta ocupación militar del territorio se produjeron innumerables violaciones de derechos humanos de la población civil saharaui. Estamos hablando no solamente de bombardeos con fósforo blanco y napalm en 1976, sino desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, ejecuciones sumarias y multitud de violaciones de derechos humanos que paradójicamente no han estado dentro de la agenda de Naciones Unidas del conflicto hasta relativamente bien poco, hasta 2010, que entran de manera oficial en la agenda oficial del conflicto. Entonces, en 1975 Marruecos ocupa efectivamente el territorio, inicialmente junto con Mauritania, y se divide en el territorio a la mitad. Marruecos ocupa la parte norte del territorio y Mauritania se queda en la parte sur, y se inicia la denominada Guerra de Liberación Nacional con el Frente Polisario y con la República Árabe Saharaui Democrática, que fue proclamada el 27 de febrero de 1976. Esta República Árabe Saharaui Democrática es un Estado que cumple los elementos constitutivos del Estado según el derecho internacional, y que precisamente por eso ha sido reconocida por multitud de estados, principalmente del continente africano. Y por eso vamos a poner especial énfasis después en cuál ha sido el papel de la Unión Africana y de los países africanos en el devenir del contexto del Sáhara Occidental. Avanzando un poquito más en el tiempo, llegamos a 1979. Como hemos dicho, se había iniciado una guerra de liberación nacional del Frente Polisario y de la RAS, con dos frentes, por un lado contra Marruecos y por otro lado contra Mauritania. En 1979 el Frente Polisario gana la guerra a Mauritania y firman un acuerdo de paz, y a partir de ese momento Mauritania no solamente se retira de la guerra de liberación nacional, sino que reconoce a la RAS como Estado soberano. Pero lo que hace Marruecos en este momento es ocupar aquella parte del territorio que Mauritania había dejado de ocupar previamente, y ocupa prácticamente las 3/4 partes del territorio desde entonces. Gracias a la mediación de la Unión Africana, donde ingresa la RAS en 1984, se empieza un proceso de negociación también animado porque, a pesar de que todo parecía indicar que el Frente Polisario no iba a ser capaz de mantener una guerra abierta con dos estados y después solamente con Marruecos por la superioridad no solo numérica, sino en su capacidad armamentística frente a Marruecos, el Frente Polisario es capaz de mantener un conflicto abierto y consigue poner contra las cuerdas a Marruecos, de tal manera que se firma un acuerdo, el denominado Plan de Arreglo, y en 1991 se firma el alto el fuego y se acuerda celebrar un referéndum de autodeterminación. Como hemos visto, este referéndum de autodeterminación fracasa. En 2001 se realiza la primera propuesta distinta a este plan de arreglo en lo que se denominó el Acuerdo Marco, que vamos a ver posteriormente, y empieza a realizarse un proceso de negociación entre las partes para intentar encontrar una vía alternativa. A lo largo de estos años se empiezan a dar hitos desde el punto de vista jurídico, como el auto de la Audiencia Nacional en 2014, donde se reconoce que España es la administradora del territorio, y a raíz de 2015 empieza otra batalla legal muy importante desde el punto de vista del derecho internacional, y que ha sido vital desde el punto de vista de la batalla legal que ha ofrecido la parte saharaui en todo esto, que es la correspondiente a la legitimidad y a la legalidad de la explotación de los recursos naturales por parte de la potencia ocupante, que es Marruecos, pero también
de lo que esto supone con respecto a las entidades políticas y regionales que están colaborando en la explotación, concretamente su relación con la Unión Europea. En 2017 se produce un hecho de vital importancia desde el punto de vista de la aproximación africana al conflicto, que es que Marruecos, que cuando la RAS fue admitida en la Organización de la Unidad Africana en 1984, se marchó en 1987 de la organización, y ha supuesto que durante la mayor parte de la evolución del conflicto haya estado fuera de la Organización Regional Africana. En 2017 solicita formalmente entrar en la Unión Africana, que era la heredera de esa anterior Organización para la Unidad Africana, y eso supone que acepta entrar en una organización en la que la RAST es miembro fundador, es decir, en la que la República Árabe Saharaui Democrática es reconocida como Estado y además es miembro fundador y ha ejercido su presidencia. Se vuelven a reanudar las negociaciones fracasan una vez más, es decir, el derecho se incumple de manera sistemática y llegamos a 2020, donde vemos que la solución, de acuerdo al derecho internacional, que estaba clara en 1975, es decir, de acuerdo al derecho internacional, el conflicto podía haberse resuelto en 1975 y más tarde en 1988 y 1991 a través de la celebración del referéndum. No es viable porque no hay una voluntad política de la comunidad internacional de imponer esas soluciones conforme a derecho y se produce un viraje hacia una solución política del conflicto. Y esta solución política del conflicto se refleja en dos signos o en dos elementos principales. El primero de ellos es un cambio en el lenguaje. Tenemos aquí un análisis que se realiza por parte de Vicent Fisas del conflicto del Sáhara Occidental, en el que se realiza un análisis de cuál ha sido la evolución del lenguaje de Naciones Unidas con respecto al Sáhara Occidental, y vemos que hay un viraje claro de cómo estaba claro en las primeras resoluciones que la forma de solucionar el conflicto era un referéndum de autodeterminación, es decir, se vinculaba claramente la solución del conflicto a un referéndum de autodeterminación, y que progresivamente se han ido introduciendo otra serie de elementos que han ido alterando el tenor literal de la realización del derecho a autodeterminación del pueblo saharaui como limpio, justo, convenido, mutuamente aceptable, que beneficia a la región, que prevea la libre determinación de los pueblos en lugar de basarlo solamente en la libre determinación de los pueblos, hasta llegar a la última resolución del año 2020, donde se aboga por alcanzar una solución política justa, duradera y aceptable para todas, basada en la avenencia, que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el marco de las disposiciones conformes a principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas, y haciendo notar la función y responsabilidades de las partes a este respecto. Es decir, podemos ver que en esta última resolución no aparece ya la palabra referéndum, se habla abiertamente de una solución política justa, duradera y aceptable para todas las partes. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues hemos llegado a través de una serie de negociaciones y de una serie de negociaciones políticas en la que, si reexaminamos la actitud de una de las partes, concretamente de Marruecos, a lo largo de toda esta evolución política, lo que vemos es que hay claramente una falta de voluntad de alcanzar estos acuerdos, que se traduce en un cumplimiento sistemático de los acuerdos de las partes. En este caso, hemos visto que la primera solución que se adopta es la conforme al derecho internacional, es el plan de arreglo en 1988. Lo que se establece en este plan de arreglo se incumple. En 1991, frente al criterio único del derecho de voto basado en el censo de 1974, el secretario general decide incorporar 4 nuevos criterios, haciéndose un poco eco de las solicitudes de Marruecos. Aún así, tampoco se consigue materializar el referéndum y se llega a
1994, donde se proponen 3 opciones de actuación: la celebración del referéndum, incluso sin contar con la cooperación de una de las partes, la continuación de los trabajos de la Comisión de Identificación o el desmantelamiento progresivo de la MINURSO porque no estaba cumpliendo con su objetivo final, que era la celebración del referéndum. En 1997, como hemos visto, se producen estas negociaciones de Houston, Lisboa y Texas, que van a dar lugar posteriormente al denominado Acuerdo Marco en 2001, que también se conoce como el Plan Baker I, que por primera vez establecía la denominada tercera vía, que era la vía de la autonomía. Es decir, lo que se proponía aquí es que, dada la imposibilidad de alcanzar un acuerdo entre las partes para la celebración de un referéndum de autodeterminación, se incorpora una tercera vía, que es la vía de la autonomía. Este denominado Plan Baker I no fue nunca incluido ni aprobado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y obviamente fue rechazado por el Frente Polisario porque se alejaba de la doctrina jurídica de Naciones Unidas respecto a los conflictos de descolonización. Ante este nuevo bloqueo y ante esta negativa del Frente Polisario, el enviado especial James Baker realiza una segunda propuesta, el denominado Plan Baker II, que contemplaba 3 opciones. Por un lado, continuar con el plan de arreglo inicial de 1988, el segundo era realizar el acuerdo marco adoptado en 2001 y la tercera solución era la división del territorio entre las partes. La última solución que proponía era la retirada de la MINURSO, como se había señalado anteriormente. Como hemos dicho, este plan de arreglo, o el Plan Baker I, no fue adoptado por el Consejo de Seguridad y frente a eso, pues lo que se inició fue una nueva ronda de negociaciones en las que se propuso este Plan Baker II, que partía de esta tercera vía, pero establecía un referéndum de autodeterminación después de un periodo interino de 5 años, que el territorio permanecería bajo la soberanía de Marruecos durante esos 5 años y después de esos 5 años se realizaría este referéndum de autodeterminación. A pesar de que todo parecía señalar a que sería el Frente Polisario quien nuevamente se negara a aceptar esta tercera vía o este Plan Baker II, el Polisario acepta esta propuesta de James Baker, acepta ese periodo transitorio de 5 años para la celebración del referéndum, pero paradójicamente es Marruecos quien lo rechaza, porque una vez más el criterio para determinar el censo del referéndum de autodeterminación incluiría a aquellas personas que venían del censo de 1974 principalmente, y Marruecos entendía que cualquier opción que contemplara el referéndum en estas premisas supondría la victoria de la parte saharaui del Frente Polisario. Entonces, esto supone la dimisión de James Baker como enviado especial del secretario general. Se nueva un nuevo enviado especial del secretario general, Peter van Walsum, que trata nuevamente de incorporar y de conseguir la negociación entre las partes, pero que nuevamente fracasa. Se ponen en marcha una serie de rondas de negociaciones en Manhasset, a las afueras de Nueva York, donde no hay negociación directa entre las partes, sino que se reúnen en el mismo sitio pero en salas separadas. Se realizan 9 rondas de negociaciones a lo largo de distintos años en esta ubicación, y donde se ve que es insostenible el status quo del territorio porque ninguna de las partes está dispuesta a ceder en su punto de partida. Acaba con el rechazo del Frente Polisario de este enviado especial, que estaba claramente posicionado con las tesis marroquíes. Se designa un nuevo enviado especial, en este caso Christopher Ross, que consigue retomar las negociaciones, y por primera vez en 2010 entran los derechos humanos en la agenda del conflicto en Naciones Unidas, y por primera vez en la negociación de la renovación de la MINURSO entra en debate que al menos la MINURSO tenga la capacidad para monitorear el estado de los derechos humanos en el territorio ocupado por Marruecos. Sistemáticamente desde este momento, desde 2010, Francia veta que la MINURSO adopte esta nueva función, y a día de hoy la MINURSO sigue sin tener la competencia para monitorear o vigilar la observancia de los derechos humanos en el territorio. En 2016 se vuelve a constatar la falta de voluntad entre las partes,
y además, ante los esfuerzos del nuevo secretario general Ban Ki-moon, que trata de reactivar la negociación entre las partes, visitándolas a ambas, el hecho de que visite los campamentos saharauis en Tinduf con una visita especial en los territorios liberados, controlados por el Frente Polisario, genera una reacción adversa por parte de Marruecos que se traduce en la expulsión de parte del personal civil de la MINURSO. Y además se produce otro hecho de vital importancia, que es el fallecimiento de Mohamed Abdelaziz, el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, en 2016, que da lugar a la sucesión por parte de Brahim Ghali, que es el actual presidente de la República. Se fracasa una vez más en este intento de solucionar el conflicto. Se nombra otro nuevo enviado especial del secretario general, en este caso Horst Kohler, que trata de dar un nuevo impulso y un nuevo proceso de negociación bajo la mediación de esta nueva persona, pero que una vez más es incapaz de hallar acuerdo entre las partes y se traduce en su dimisión teóricamente por motivos de salud, pero que a todas las luces es originada por el estancamiento de la situación. Con lo que llegamos a una situación de fallo, es decir, ha habido un fracaso tanto político como jurídico para solucionar este conflicto, que se ha traducido en el hastío de la población saharaui, una población que vive por una parte de la ayuda humanitaria en los campamentos de población refugiada en Tinduf y por otra parte bajo una ocupación violenta e irrespetuosa de los derechos humanos en los territorios ocupados, y que se resume, creo que magníficamente, en esta cita de James Baker, que ha sido el enviado especial del secretario general que ha hecho más esfuerzos por solucionar este conflicto, en el que decía que el verdadero problema es que ningún país del Consejo de Seguridad está dispuesto a implicarse políticamente en el Sáhara Occidental. El perfil del asunto es muy bajo y ninguno de esos países quiere correr el riesgo de la enemistad. Por lo tanto, como hemos visto, el derecho internacional es claro, pero no hay una voluntad política de implementar lo que el derecho internacional establece respecto al conflicto del Sáhara Occidental. Hay una falta de voluntad política por parte de Marruecos para cumplir los acuerdos entre las partes, acuerdos que ha firmado en distintos momentos del conflicto y que se traduce en una relación asimétrica de poder, es decir, en una relación en la que no es igual el punto de partida y la negociación en la que participan ambas partes, ¿no? Y en las que abiertamente una de las partes no está abierta a negociar más que aquello que a ella le conviene. Soy consciente de que ha sido un repaso muy rápido, quizá un poco desordenado de lo que ha sido el devenir del conflicto, pero creo que trataba de aportar las claves a cómo hemos llegado a la situación actual de esa ruptura del alto el fuego por el incumplimiento de Marruecos de lo acordado en 1997, y estoy abierta a cualquier pregunta y a cualquier cuestión que queráis comentar ahora mismo. Muchas gracias, María, por esta interesante sesión. Es verdad que bueno, no contábamos con tiempo suficiente, ¿no?, para ir en más detalle en cada etapa, en cada periodo, pero es cierto que nos invita a reflexionar sobre el conflicto actual y la protección de los derechos humanos en el siglo XXI, ¿no? Comentarte que no hemos recibido ninguna pregunta o ningún comentario por parte de los participantes en el webinar. Así que, bueno, solo nos queda agradecerte, María, tu tiempo y la oportunidad de participar el querer participar en esta serie de Global África dentro de los Deusto International Talks. Y muchas gracias a todos y a todas por participar. Como os decíamos al principio, compartiremos el vídeo de la sesión con vosotros vía email y también os informaremos de las próximas sesiones de los Deusto International Talks. Y hasta entonces, pues estamos a vuestra disposición en udglobal@deusto.es. Muchas gracias y hasta la próxima.